Gracias, pasamos ya a compartir nuestro segmento de entrevistas. Nos acompaña Darwin Pereira como asambleísta de Pachacutic y primer vocal de la CAL. En esta ocasión vamos a conversar en cuanto a la aprobación que se dio de los ejes estratégicos para la construcción de la agenda legislativa. ¿En qué consiste? Coméntenos, por favor. Buenas noches. Bienvenido, señor asambleísta. Buenas noches, un saludo a la culta audiencia, un abrazo al pueblo ecuatoriano que ahora mismo nos ve hasta ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el CAL se ha reunido el día de ayer en el marco de venir analizando ya en algunas reuniones el tema de la agenda legislativa. Esa agenda legislativa que esta Asamblea Nacional le va a presentar al país en los próximos días. Una agenda legislativa que incluye las voces de todos los sectores que están dentro de la Asamblea. Me parece que este es un primer punto que debemos destacarlo. Si bien hubo una mayoría que consiguió la administración de la Asamblea, ahora mismo esa mayoría ha pedido, o hemos hecho todos los esfuerzos posibles por abrir el abanico de tal manera que todas las voces que están representadas en la Asamblea, aunque no sea parte de esta mayoría, estén incluidas en esa agenda legislativa que estamos construyendo a fin de presentar al pueblo ecuatoriano, como decía. Ayer, por ejemplo, ya se desarrolló el primer eje. El primer eje consiste en educación, en salud, en cultura. Y en ese contexto se ha desarrollado aquí cuáles son las leyes más importantes que se van a tratar a fin de que podamos en este eje ir construyendo leyes prioritarias para el país. Asimismo se desarrolló ya el segundo eje, que se trata de productividad, de tributos, de régimen económico. En ese contexto también ya se ha marcado la línea de cuáles serían las leyes, inclusive cuáles serían las comisiones que intervendrían para poder sacar estas leyes adelante. Y nos queda todavía la tarea de 3 ejes más, el tema de derechos de la naturaleza, el tema de derechos de las mujeres, entre otros, que aspiramos en el transcurso de la semana a ir desarrollándolos hasta poder reunirnos entre viernes o lunes nuevamente el CAL. Es decir, se aprobaron entonces por unanimidad, tengo entendido, estos 5 ejes estratégicos, pero es necesario que la ciudadanía conozca en qué consiste, qué hace, para qué sirve la agenda legislativa. La agenda legislativa es un instrumento bajo el cual la Asamblea se guía, con eso trabaja. Es decir, si decimos que la ley de educación superior, por ponerle un ejemplo, va a estar dentro del eje de educación, que va a ser prioridad, entonces, aunque llegaran otras leyes o aunque hubieran otras leyes referentes a estos temas, primaría la ley de educación superior. Si decimos, por ejemplo, que la ley de cultura, la ley orgánica de cultura va a ser reformada y eso va a ser prioridad, aunque hubieran otros proyectos de ley, estos entran como prioritarios, son los primeros que se van a tratar, son a los que vamos a entrar a tratar inmediatamente aprobada la agenda. Cabe destacar que ahora estamos tratando proyectos de ley que quedaron de la agenda legislativa de la Asamblea que salió. Esta, al ser una nueva Asamblea, le corresponde trazar su propia agenda legislativa y ahí están los proyectos de ley prioritarios que creemos se tienen que tratar con urgencia por el bien del país. Gestión de riesgos también consta dentro de estos ejes estratégicos, dentro de esta agenda legislativa que es muy importante hoy en día. Por supuesto, el tema de gestión de riesgos es un tema muy delicado, un tema que se lo había dejado de menos y ahora mismo está dentro de los ejes que nosotros vamos a tratar como prioritarios. Hay una ley de gestión de riesgos, hay incluso ya hasta nuevos incentivos respecto a esta ley que se están involucrando, que se están ingresando a la Asamblea y que nos obliga a nosotros a tratar como prácticamente un tema sine qua non a este proyecto de ley para poder sacarlo en un año. La idea, la meta que nos ponemos con esta agenda legislativa son 2 metas. El primer objetivo fijado en 100 días, donde tendremos ya que tener leyes aprobadas, y el segundo objetivo, lograr en un año todas las metas que estén dentro de la agenda legislativa. Por ejemplo, el tema de empleo, seguridad, ¿se ha considerado? Por supuesto, en el tema de empleo, que es un tema que nos preocupa mucho, el tema de productividad es un tema que está considerado en esta agenda. Ahí, por ejemplo, está a la espera, se ha dejado un espacio ahí porque el gobierno nos ha dicho que va a mandar una reforma tributaria que incluiría, y le estamos exhortando al gobierno que lo haga, la eliminación del 2% que se cobra sobre los ingresos a los microempresarios. Esto es lapidario para el emprendimiento. Consecuentemente, tiene que eliminarse. No es iniciativa del legislativo, no puede el legislativo plantear la eliminación de este impuesto, tiene que obligatoriamente, de acuerdo a la ley, venir del ejecutivo y estamos a la espera de que llegue eso. Pero también estamos trabajando ahí para flexibilizar el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés que cobra la banca en este país no soportan una economía dolarizada. Consecuentemente, tienen que ir a la baja y ahí también ya está
puesto como prioridad trabajar en un proyecto de ley para bajar las tasas de interés. Asimismo, ahí está el tema de generar un poco de regulación en el tema del código laboral, que aparentemente vendría una reforma laboral en el que estaremos vigilantes de que, si bien se incorporen nuevas modalidades de trabajo, estas nuevas modalidades de trabajo no impliquen dejar a la seguridad social de un lado, es decir, burlar a la seguridad social, o regresividad en derechos, y que los trabajadores, por el hecho de entrar a una nueva modalidad de trabajo, pierdan beneficios como los décimos, pierdan beneficios como los fondos de reserva y entre otros que tienen derecho los trabajadores que están en el sector normal del empleo. Señor asambleísta, ¿qué se refiere con que no soporta una economía dolarizada? La economía dolarizada debería tener tasa de interés de un dígito. Es decir, las tasas de interés que deberían pagar los ecuatorianos no deberían ser más allá del 9%. Es lo que se paga en Estados Unidos, es lo que se paga en Panamá, es lo que se paga en la Unión Europea, donde se tiene una moneda dura. Nosotros tenemos una moneda que no se devalúa, a pesar de que nuestros vecinos devalúan su moneda, nuestra moneda no se devalúa. Sin embargo, cobramos tasas de interés que yo le he llamado que son prácticamente usureras. Hay tasas de interés que sobrepasan el 20, el 25, casi el 30%. En los segmentos de microcrédito llegan al 30% las tasas de interés. En ese sentido, nosotros hemos dicho que eso no soporta nuestra economía. Nosotros estamos en otro tipo de economía. Al tener una moneda dura, las tasas de interés deben ser más bajas. Y eso es lo que vamos a propender con los proyectos de ley que vamos a proponer en los próximos días dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, y ahora más ahora que el Ecuador apenas se está reactivando, nos estamos reactivando obviamente pues de a poco. Ahora otro tema también tan importante, ¿se consideró el tema de la lucha contra la corrupción? Por supuesto, la fiscalización va a ser un eje transversal en todas las agendas que vamos a tener las distintas comisiones, en un eje transversal en toda la tarea legislativa. La lucha contra la corrupción no puede entenderse como una lucha solo de la Comisión de Fiscalización. La lucha de la corrupción, estamos lanzando el mensaje a los 137 asambleístas, nos corresponde a cada asambleísta desde nuestra curul, con toda la facultad que nos otorga la Ley Orgánica Legislativa, de emprenderla sin abrazo partido, sin mirar a quién, sin miramientos. En ese contexto, por ejemplo, en el caso de Edwin Pereira, hemos hecho ya algunos requerimientos de información respecto de cosas que no nos parecen que están bien y que las vamos a analizar, so pena de que si ahí encontramos vicios de irregularidades, llevaremos a los funcionarios públicos a juicios políticos. Correcto. ¿Se ha pensado en lo que es nuestra casa común, el tema de ecología? Por supuesto, la lucha por la defensa de la naturaleza, al menos desde los asambleístas de Pachacútec, ha sido de toda la vida. Vamos a defender la Pachamama en todos los momentos. Tenemos compañeros que están trabajando ya mucho de lleno en el tema, por ejemplo, de Buenos Aires, de Quimbabura. En mi caso, en la provincia del Oro, que es de donde yo vengo, hemos estado visitando justamente todos los derrames de los lixiviados de la minería. El fin de semana estuvimos en Ponce Enríquez, provincia de La Suay, también viendo cómo se han asesinado nuestros ríos. Así que este es un tema que nosotros también vamos a trabajar presionando, coercionando, o quizás dejando de que dejen de coercionar a nuestros ríos, a nuestra gente, y nosotros desde acá presionando a los ministros que hagan cumplir la ley. Aquí hay un tema especial. Aquí no se trata de que nos faltan leyes. Aquí se trata de que no se han cumplido las leyes. La ley prohíbe, por ejemplo, que se contaminen los ríos. La ley establece que se toma el agua de los ríos para cualquier actividad productiva, incluido la minería, y se la tiene que devolver en el mismo estado. Resulta que eso no sucede. Han asesinado ríos. Tenemos un crimen ambiental donde se desarrollan actividades mineras en este país increíble. Hay ríos en los que no hay ni ranas. Los mataron absolutamente desde donde nacen hasta donde terminan. Temas realmente que hay que estar pendientes y ojalá pues se puedan realizar algo al respecto. Vamos finalizando, estimado asambleísta, en cuestión de tiempo, por cuestión de tiempo. ¿Cómo se está trabajando? ¿Siguen en teletrabajo o cómo está previsto el retorno presencial ya a la asamblea? Bueno, a través del CAL, el día de ayer hemos aprobado que retorne primeramente el pleno de la asamblea, es decir, los 137 asambleístas. Esto ya está aprobado. Los 137 asambleístas regresamos a trabajo presencial. No podemos estar en trabajo virtual. Yo creo que eso fue, disculpen la expresión, una alcahuetería para no trabajar, y por eso tenemos una herencia de más de 400 proyectos que no han sido tratados en la Asamblea Nacional, porque no es lo mismo estar en teletrabajo que estar acá, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, con instructivos claros. Hemos determinado que regrese el pleno. Estamos ahora mismo trabajando un instructivo para ver cómo regresa el resto de personal, incluido comisiones, incluidos servidores legislativos, incluidos asesores. Todos que tendrán que venir de a poco
para poder ya todos incorporarnos a la presencialidad. Hay un detalle importante. El día de hoy, la presidenta nos ha anunciado que la próxima semana podría ya el Ministerio de Salud Pública entregarnos un cronograma de vacunación en la Asamblea Nacional. Ahí hemos puntualizado. Queremos que se priorice a los compañeros, tanto asambleístas como servidores legislativos que están en una etapa de vulnerabilidad, es decir, que podrían estar vulnerables a la adquisición de la enfermedad. Luego a los servidores legislativos y finalmente a los asambleístas. Este fue el sacrificio que asumimos, la responsabilidad que asumimos, y aquí estamos directo para asumirla. Cómo no, le dejamos ya finalmente con su mensaje, estimado asambleísta. Un mensaje esperanzador. Hay una asamblea que está trabajando, más del 80% de la asamblea somos asambleístas nuevos, somos sangre nueva, somos caras nuevas, que venimos con toda la energía, con toda la gana de trabajar por el bien de este país. Esta es la nueva asamblea. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias Darwin Pereira como asambleísta de Pachacutic y primer vocal de la CAL. Nos vamos a un corte, de regreso con más noticias.